El tema que vamos a tratar. Y parte de la premisa, y que es que para avanzar en el desenvolvimiento como individuo y como sociedad, necesitamos expandir nuestro estado de conciencia. Para ello vamos a hacer una diferenciación entre conciencia y estado de conciencia. Según el diccionario, en realidad tiene muchas definiciones de conciencia el diccionario, pero yo sinteticé en tres, que es el conocimiento del ser humano tiene de su realidad, y también la facultad del ser humano para formular juicios sobre actos propios y ajenos. En realidad la última, que es facultad para distinguir el bien del mal, es lo que generalmente se entiende por conciencia. Ahora, si ustedes se fijan, casi todas estas definiciones hacen alusión a un conocimiento. Y desde ese punto de vista, creo que hay una diferencia en lo que es el estado de conciencia. El estado de conciencia podríamos decir que es la conciencia de realidad, que es, o sea, lo anterior, pero incorporada operativamente a nuestra noción de ser. Es el sustrato de nuestro accionar y es, digamos, la base de nuestra conducta. Por ejemplo, si usted pregunta a muchas personas sobre la idea del bien y el mal, etcétera, y se va a dar cuenta que todas las personas tienen una idea bastante acabada de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno hacer, lo que es bueno no hacer, etcétera. Sin embargo, a la hora de accionar, de actuar, a la hora de la conducta, no siempre nuestra conducta se ajusta a la conciencia que tenemos. Y les voy a dar un ejemplo. A cualquier persona que usted pregunta qué es la familia, seguramente le va a decir que la familia es muy importante, probablemente lo más importante que tiene un ser humano. Sin embargo, muchas veces a la hora de actuar no se tiene en cuenta la familia y se la pone en riesgo quizás por conductas o decisiones que se toman sin preguntar, sin tenerlas en cuenta, etc. Entonces aquí podemos decir que si usted pregunta a nivel de la conciencia, es decir, si la persona tiene noticia acerca de que si es o no importante algo, si es o no un bien algo, y va a tener noticia, pero sin embargo no está incorporada como estado de conciencia. Para que se incorpore como estado de conciencia, pasa a ser una parte sustancial del ser. Por ejemplo, Gandhi, cuando meditaba por largas horas para encontrar cómo actuar en determinadas circunstancias para no apelar a la violencia y así seguir avanzando en su misión de liberar a la India de los ingleses, ¿no es cierto? Él seguramente se le ocurrían muchas soluciones que apelaban a la violencia porque eso es lo más común, oponer una resistencia y una fuerza por la fuerza, pero como en él era un estado de conciencia, el respeto a la vida, entonces tenía que ser muy creativo para encontrar la forma de hacerlo. Esto es estado de conciencia y es lo que nosotros tenemos que lograr, estado de conciencia. En realidad, para ello hay que empezar a trabajar en la educación desde los niños, para que formen no solo conciencia, sino estado de conciencia. ¿Cómo incluimos realidad? Primero, reconocer que lo que a veces vemos en la realidad no es exactamente lo que es real, porque nosotros proyectamos nuestros deseos, los afanes, los quereres, proyectamos muchas cosas en la realidad y desfiguran, distorsionan esa realidad. Por eso no siempre se ve con claridad. En la simbología antigua se le llamó a esta distorsión cognitiva el velo de Ageia. Vamos a empezar por Ageia. Ageia es el estado de realidad, el presente continuo, las cosas y el universo y el estado de cosas como es en realidad. Pero no solo es eso, es también la causa oculta por cual lo que es, y a su vez también es la semilla de lo que podría llegar a ser, es decir, la par que tiene en sí para desarrollarse hacia adelante y hacia el futuro. Bueno, en el esoterismo hindú se le llamó a esto el tercer ojo, el despertar del sexto chakra.
Es decir, es la posibilidad de tener la visión espiritual, la visión sin distorsión, la visión que penetra más allá de la apariencia, de lo que se cree ver, de lo que los sentidos me dicen, que a veces incluso me engañan, ¿verdad? Vamos a ver algunas características del velo. Estas características podemos empezar con, es de propia creación. En ese sentido, no hay que pensar que el velo que se interpone entre la realidad tal cual es y nuestra visión de la realidad no es una matrix. Es decir, no es algo que hace alguien por ahí, ¿verdad?, reunido en una sala lúgubre para engañarnos a todo el mundo y para que nosotros veamos algo que no es. No. Nosotros mismos lo creamos. Ese es un principio importante porque así como nosotros lo creamos, también nosotros podemos descorrerlo. La otra característica del velo es que es un objeto mental. Nosotros estamos acostumbrados a llamar objeto a las cosas materiales, ¿verdad? Pero lo cierto es que también tenemos objetos mentales. Y esos objetos mentales que son de nuestra creación, los vamos consolidando, los vamos forjando, los vamos detallando. Y aquí quiero hablar de lo que podríamos mencionar como la paradoja del velo. ¿Por qué paradoja? Porque para crecer, para avanzar, para desenvolvernos, necesitamos conocer. Y para conocer necesitamos estudiar, necesitamos hacer modelos. Y esos modelos cada vez son más detallados, más perfectos. Pero la paradoja es que en la medida que lo vamos construyendo, nuestra vista de pronto empieza a fijarse más en el modelo que hemos fabricado que en la realidad. Yo lo veo, no sé si ustedes han visto la película de Pink Floyd, cuando esa persona crea el muro alrededor de él. Bueno, un modelo es como que nosotros vamos haciendo un muro y lo vamos haciendo de tal manera, tan perfecto, que le vamos agregando detalles en la medida que vamos estudiando y vamos viendo algunas cuestiones de la realidad. Pero llega un momento que nuestra vista se fija solo en ese modelo, quedamos encerrados en el modelo, sobre todo cuando llega a un nivel extraordinario digamos así, de desarrollo. Y ya no abrimos. La vida tiene que muchas veces venir y darnos un combazo para que se abra un boquete y pueda entrar algo de realidad a nuestro modelo. La otra característica es que, como es en realidad ver, cuando se descorre el velo, es un parto de la conciencia que da a luz una criatura más universal que la anterior. Entonces eso produce gozo, produce plenitud, porque cambia una visión restringida, pequeña, encerrada, a una visión más universal. Ahora vamos a ver que el velo está compuesto, en realidad es uno. Podríamos decir en general que es el velo de ilusión, es la ilusión que tenemos de cómo son las cosas, pero está compuesto de múltiples capas. Para poder trabajarlo, tenemos que trabajar esas capas. Vamos a ver algunas capas del velo. Los velos individuales. Podríamos llamarlo también los velos personales, o sea, los velos que son propios, son míos. Están tejidos con los hilos de la importancia personal. Cuando más importante me creo, cuando más sólida es mi personalidad corriente, mi personalidad adquirida, más difícil es descorrer el velo. Entonces, empezamos a descorrer ese velo cuando con humildad aceptamos nuestras limitaciones y nos abrimos al reconocimiento pleno del otro. ¿Cómo es el reconocimiento del otro? Es el otro en su otredad, es decir, el otro en toda su individualidad. Tiene no solo derecho, sino que es otro. Piensa como otro. Actúa como otro. Cuando nosotros nos abrimos a eso, empieza a descorrerse el velo individual. Este velo personal o individual, o estos velos, generan conflicto en las relaciones interpersonales.
están los velos colectivos también. Estos velos están tejidos por nuestras identificaciones de grupo. Cultura, religión, etnia, género, nacionalidad, temporalidad, ideología, todo eso conforma nuestras identificaciones. Esto es el velo probablemente más pesado que tenemos como humanidad, porque generan conflictos en el orden colectivo, incluso guerras. Su signo es la separatividad. ¿Y por qué es tan difícil descorrer este velo? Porque no solo es uno, sino que es una construcción colectiva. Cuando nos identificamos colectivamente con una colectividad en cualquiera de estos ámbitos, género, etnia, religión, nacionalidad, entonces es como si suscribiéramos que la verdad está ahí. Y es absoluta, es total, es así como dicen mi colectividad, porque yo tengo el sentido de pertenencia. Entonces es muy difícil descorrer el velo, de estos velos colectivos. No obstante, hay que aprender a descorrerlos porque si no, no se puede avanzar en el desenvolvimiento, como seres humanos y como sociedad. Descorremos el velo cuando nos abrimos a reconocer lo diferente e integrar e incluir. Es como decir, incluimos en la misma categoría. Por ejemplo, si yo digo que mi religión, mi creencia es razonable, tengo que pensar que la creencia del otro también es razonable. Y seguramente razonable desde su ángulo, desde su visión, desde su colectividad. Y así con todas las cosas. Si pienso que la ideología de una persona es razonable y se basa en principios demostrables, principios racionales, tengo que pensar que otra ideología pasa igual. Porque cuando yo integro, empiezo a darme cuenta de la totalidad, entonces puedo avanzar en la evolución de aquello que nos separa. Después están los velos existenciales. Estos velos son inherentes al ser humano. Todo ser humano que nace con la necesidad de descorrer este velo. Está tejido por los hilos de nuestra ignorancia fundamental respecto a las cuestiones trascendentes. Por eso involucra las preguntas existenciales que nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es Dios? Etcétera. ¿No? Son preguntas fundamentales. Estos velos expanden nuestra noción de ser a lo desconocido, porque nos lleva más allá de lo que nosotros definimos como lo real, de lo que nosotros definimos como lo que nos define como seres humanos, como evolución, como planeta, como universo. Y nos suspende en un silencio insondable. Quedamos allí perplejos, absortos. Podemos llegar a intuir la causa primordial, la multicausalidad de las cosas. Y podemos comenzar paulatinamente a participar de esa seguridad de la multicausalidad. Eso nos sume en un enorme gozo. Darnos cuenta de que, como decía Desiderata, sea que te resulte claro o no, el mundo marcha como debiera. Aquel que escribió eso seguramente estaba en un estado de visión espiritual que le mostraba la multicausalidad de las cosas y cómo todo se iba desarrollando y desenvolviendo hacia la plenitud y hacia la perfección del universo. También podemos trabajar los velos desde otros ángulos. Por ejemplo, los velos generados por nuestras creencias, los velos generados por nuestra temporalidad. Y aquí quiero más o menos marcar un poquito. Estos velos de la temporalidad son muy notables. Todos pertenecemos a una temporalidad.
Ustedes habrán escuchado decir la música, por ejemplo, la música de nuestra época, esa era música, no la música de ahora, dice alguna persona que tiene 50 años para arriba. Y el que tiene a lo mejor, no sé, 20, 25 años, y dice qué música terrible tenían los de antes. Es decir, la música hoy, esa es música. Entonces, nosotros pertenecemos a una temporalidad y pensamos que la temporalidad a la que nosotros pertenecemos es realmente la que aportó más al desarrollo y al desenvolvimiento humano. Pero eso lo piensan todas las generaciones. Yo me sonrío muchas veces cuando escucho decir, ahora sí las cosas van a andar bien porque hay ministros que son jóvenes. No se imaginan cuántos ministros jóvenes han pasado por el gobierno. Y cada uno reclamando la potencialidad de la juventud, como diciendo, esto es lo que es. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros descorremos el velo de temporalidad, nos damos cuenta de que todo es una construcción que vamos haciendo entre todos. La generación que viene construye sobre la anterior y la que viene construirá sobre la que viene y así sucesivamente. Eso es como decía Gandhi, ¿no es cierto? Yo no creo en la revolución, decía, porque la revolución hace adelantar algunas cosas unos 100 años, pero retrocede en todas las demás 100 años. Entonces, la evolución es otra cosa. Construir sobre la base de lo que otro ha construido, eso es descorrer el velo de la temporalidad. Los velos generados por nuestras categorías es otra área del que podemos trabajar. Las categorías bueno, malo, lindo, feo, útil, inútil y otras categorías. Cada ser humano tiene sus propias categorías. Por ejemplo, como decía Manuel, yo soy arquitecto, Puki es poeta. Es probable que como juzgue Puki las palabras, las oraciones, la sintaxis, etcétera, sea de una forma que yo no alcanzo a entender. Y en mi profesión nosotros tenemos lo que se llama el sesgo profesional, que hace que de pronto estamos enderezando cuadritos o poniendo la silla como tiene que ser, porque, es decir, está fuera de lugar o aquel color no va con aquello otro, etcétera. Bueno, esos son distorsiones que produce el velo de lo que nosotros desarrollamos. También están los velos generados por nuestros miedos e inseguridades. Este es un modo también de trabajar los velos. Pero vamos a otro, esto que de aquí para adelante no es para charlarlo en este momento, esto puede ser incluso en algún momento otra charla, pero es los velos generados por nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar siempre se basa en premisas. Las premisas son aquello que damos como cierto, que no necesita demostración. Dice, esto es así. Por ejemplo, una premisa es la presunción de inocencia en los juicios. Eso es una premisa. Nadie discute, es así. Y de las premisas surgen paradigmas. Paradigmas que es algo más que premisas, es decir, son ya teorías, digamos, que envuelven a veces varias premisas, que sin embargo consolidan una manera de pensar. A veces, por ejemplo, nosotros cambiamos premisas, pero nos mantenemos en los mismos paradigmas. A veces cambiamos paradigmas, pero nos mantenemos en el sistema cognitivo. El sistema cognitivo es el que sustenta esos paradigmas y esas premisas. Para terminar, tres ejemplos, digamos, de sistemas cognitivos que a veces rigen nuestra manera de pensar. Por ejemplo, el sistema cognitivo deísta patriarcal. Parte del universo hecho por Dios para el hombre. Rigió toda la Edad Media. Eso no quiere decir que ha desaparecido. Hay muchas cosas en nuestra manera de pensar que responden al sistema cognitivo deísta patriarcal. La noción de ser de este sistema es creo, luego existo. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra fe y nuestra manera de creer que pertenece a este sistema cognitivo deísta patriarcal. A veces incluso nuestro amor, la forma de amar que tenemos, es también patriarcal. Después
tenemos el sistema cognitivo mecanicista. El cosmos es una gran maquinaria. Es como si hubiéramos dicho, hemos descubierto cómo funciona todo. Y el universo está ahí para que nosotros lo aprovechemos. De ahí surgió el credo de posesión. En la noción de ser poseo, luego existo. Y les voy a dar un ejemplo aquí de lo que es el modo de pensar en las premisas, en los paradigmas y cómo se mantiene en el sistema cognitivo. A veces nosotros pensamos que no debemos poseer bienes materiales porque son transitorios, desaparecen, no son eternos. Debemos buscar los bienes eternos. Entonces nos fijamos y nos centramos en los bienes intelectuales o en los bienes espirituales. O sea, ahí hemos cambiado de paradigma. Ya no buscamos aquello para que eso nos dé nuestra noción de ser, sino que buscamos formas de pensar que se basen en la posesión de bienes materiales, de logros intelectuales, de objetos mentales. Pero seguimos dentro del sistema cognitivo del credo de posesión. Poseo, luego existo, sigue existiendo como paradigma, sigue existiendo como sistema cognitivo. Y luego está el sistema cognitivo cuántico, que podemos decir que es en el último tercio del siglo XX y el siglo actual, que tiene que ver con la relatividad y la mecánica cuántica, en pleno desarrollo hasta hoy, donde la noción de ser es siento, luego existo. En este sistema cognitivo ha cambiado todo, está cambiando todo. Tan es así que muchas cosas no la entendemos. Por ejemplo, la verdad ya no es una y para todos. La verdad es una sinergia de todas las verdades. Yo lo voy a dejar aquí planteado y vamos ahora, ya que se ha enfocado el tema, dialogaremos con Puki y luego lo integramos. Entonces, querido Puki, me gustaría tu intervención y de ahí después seguimos. Gracias, Andrés. Muchas gracias por el contexto. Voy a pedir de antemano disculpas por el entusiasmo. Siempre me parecerá una maravillosa noticia el hecho de que haya personas dispuestas a reunirse un viernes por la noche para conversar sobre temas que no son precisamente los mediáticos. Qué lindo es encontrarse con la tribu, la comunidad afectiva, que forma parte de este intento de llevar a la humanidad a un nuevo estado de conciencia, o por lo menos de llevarse a uno mismo, de ser partero de uno mismo para acceder a un nuevo estado de conciencia en el que podemos llamarlo plenitud, paz, entrega, amor. En definitiva, parece que es una muy buena idea invertir tiempo en descorrer los múltiples y sucesivos velos que nos separan de la vida. Aparentemente, estas metáforas literarias, cinematográficas, arquetípicas de este viaje en el que alguien es invitado a una aventura que lo saca de su cotidianidad, una aventura, un caminar, un proceso que tiene una serie de hitos, como por ejemplo la aparición de aliados y amistades, las grandes pruebas, ¿no? Abismos que se presentan delante de uno, pero también templos dorados, etc. Me encanta mucho cómo esta idea arquetípica, universal, se va derramando y desparramando a lo largo del tejido de nuestra historia. Si algo tienen en común los mitos egipcios y Harry Potter, los mitos babilonios y El Señor de los Anillos, es esta promesa, es esta posibilidad de que el individuo pueda alcanzar por sí mismo un estado, digamos que, este despertar. Para mí fue muy revelador saber que Buda no solo significa el iluminado, sino significa el que ha despertado. Y esa metáfora es hermosa, ¿no? Estamos como sumergidos en un sueño colectivo. Podríamos jurar que estamos despiertos, mas sin embargo,
estamos verdaderamente dormidos para múltiples cosas. Yo me voy a referir a 2 o 3 brevemente. La primera es un hermoso texto que encontré leyendo a Eduardo Galeano. Es una premisa con la que quiero comenzar y con la cual voy a terminar. Y dice, las uvas están llenas de vino. Las uvas están llenas de vino. Miremos, por ejemplo, esta afirmación. La tierra es un ser vivo. Sí, lo hemos debido escuchar, lo hemos leído, incluso podemos estar intuitivamente de acuerdo con dicha afirmación. Cuando nos anoticiamos de que la Tierra es un ser vivo, ocurre una disonancia terrible porque la descripción cultural en la cual vivimos nos ha enseñado que somos nosotros y el resto es paisaje. A lo sumo paisaje bonito. Hay gente que puede sentir hasta momentos de identificación, momentos de ternura o de elevación cuando está delante de la montaña, el mar o la selva, que es lo que en Santa Cruz tenemos más cerca. Pues bien, solamente cuando una persona es capaz de ver en el árbol algo más que un árbol, solo quien es capaz de encontrar en el árbol no solo paisaje y estética, sino compañeros de ruta, de viaje, compañeros en esta aventura. ¿Y qué sería del ser humano sin árboles o flores o plantas o animalitos? De ahí que, por ejemplo, hasta una araña se convierte en un prodigio, en un milagro, tanto de la mecánica como de la estética, los ojos que tiene, la distribución, el dinamismo, etc. La descripción en la cual nosotros vivimos, esta descripción racionalista, nos ha alejado del gozo, de la mística, porque para todo hay una razón. Cuando el rayo dejó de ser Thor y se convirtió en un encuentro de energías positivas y negativas, sí, se avanzó en el conocimiento, pero lo sagrado, lo mágico, lo milagrero, lo milagroso de la vida fue expulsado. Y de repente, quizás, es por eso que nos encontramos ahora seres absolutamente individuales, seres que estamos buscando simplemente la supremacía de nuestra idea sobre otras. Eso me lleva a la segunda premisa. Fíjense que la primera es, la Tierra es un ser vivo. Si uno llega a admitir profundamente, imagínense lo que hay que hacer, ¿no? Que tu razón admita que Gaia, que Pachamama, lugar de volcanes y maremotos, de vientos y primaveras, lugar de mariposas y marsupiales, de ballenas e insectos, pretender que no está vivo, pretender que la atmósfera es un hecho casual. Ya sabemos que Gaia se autorregula. La temperatura nuestra, la que permite la vida, está estable los últimos millones de años. Cosa muy, muy extraña, por cierto. Si nosotros nos pudiésemos detener un instante y suspender la razón y mirar un árbol como lo que es, una increíble arquitectura de asombros y clorofila, nosotros pues quizás nunca más nos sentiríamos solos. Para un ser que ha desvelado, que ha descorrido ese velo, la soledad vendría a ser ya una ilusión, puesto que pertenecemos a la vida, con mayúsculas, a una madre exquisita, generosa, creativa. Y solo hablo de la escala del planeta. Imaginemos la escala del cosmos, ¿no? Una madre de la galaxia, y por qué no una madre cósmica universal. Pues bien, la segunda premisa es la siguiente, la aceptación de la diversidad. Otro velo, sí, uno está dispuesto y cree que puede entender al chinito, al negrito, sí, claro que sí, pero a ver, con el que opina distinto, con el que lastimosamente en Bolivia estamos nuevamente en etapa electoral,
Imagínense, uno opina que cierta tienda, nunca mejor dicho, política es la mejor. Imagínense tener que argumentar o enojarse porque esa persona opina de otro modo. Imaginemos la pérdida de tiempo y energía, que es lo único que tenemos. Somos tiempo y energía. Imaginemos la gente que está enfocada en las trifulcas de Facebook y WhatsApp por temas políticos o ecológicos o de género. Es decir, que poco realmente estamos dispuestos a admitir la diversidad de opiniones. Y esto me lleva a la tercera y última premisa que quiero compartir con ustedes. Me parece un ejercicio hermoso y realmente demostraría que algunos velos han sido descorridos. Recordemos esta imagen, vivimos en la oscuridad, estamos verdaderamente sumergidos en la oscuridad de la ignorancia, pero la ignorancia de las cosas fundamentales. No la que aprendemos en los textos y en los colegios, sino, por ejemplo, nos hemos olvidado de que la muerte es mentira. Silencio dramático. Repito, la muerte es mentira. Cito nuevamente a Galeano. Pero nos hemos olvidado de eso y andamos angustiados, buscando desesperadamente. Es una carrera de loquitos, verdaderamente, la cultura en la que vivimos. Por eso es tan importante el desenvolvimiento espiritual, este tiempo de sumergirse. Me encanta esta idea de bucear adentro de uno mismo. Por eso, y para cerrar mi intervención, tengo aquí anotada la siguiente frase: opinar desde una neutralidad consciente. Qué hermoso ejercicio de libertad, dejar de pertenecer a un extremo ideológico, estético, académico e incluso espiritual. Qué hermosa libertad la de situarse al centro y desde la neutralidad opinar si es que nos piden la opinión. ¿Sí? ¿Por qué vamos a opinar desde nuestra historia y nuestras preferencias y desde nuestro código estricto de moral? Estricto para con los demás, ¿no? Con uno, generalmente uno es más flexible. Pero qué hermoso ejercicio de descorrer velo, esto de situarse al centro, desde una neutralidad conscientemente elegida, y poder opinar sobre, qué sé yo, el reggaetón, Arjona, Paulo Coelho, el fútbol, la religión, ¿sí? Qué fácil es para nosotros ahorita juzgar a otras religiones, quizás con motivos, pero qué hermoso sería abordar todos esos temas y la mirada sobre uno mismo, la mirada en el espejo interior, también desde la neutralidad. Repito la frase que dije más o menos al principio. Para mí, al día de hoy, en este ejercicio precario, provisional, de acercarnos al misterio, en este ejercicio de humildad, que a lo único que nos puede conducir la conciencia de nuestra pequeñez es pues a realmente dudar de que uno pueda tener una opinión definitiva sobre algo. Es estar en estado de permeabilidad y reversibilidad permanente. Por eso, repito, las uvas, para aquel que retiró algún velo, las uvas están llenas de vino. Muchas gracias. Esa es mi participación en este hermoso diálogo y a manera de ir generando esta dinámica colectiva y grupal, yo quería preguntarle a Andrés si dentro de su experiencia personal en su trabajo interior se animaría a contarnos acerca de la identificación de un velo individual muy personal que ha podido identificar y trabajar gracias al método de K. Bueno, hay una infinidad de velos que uno tiene, no es un bosque de velos, pero hay un velo interesante, ya que usted pregunta de manera personal, hay un velo interesante, tiene que ver con el arraigo, el desarraigo y el arraigo.
hasta que uno no va a otro lugar a vivir, donde de pronto su apellido no suena, usted no es nadie, usted no puede decir, sí, mi abuelo fue fulano de tal, ¿no es cierto? Era el que estaba en la esquina y hacía esto, hacía lo otro, no puede tener esa referencia. No puede tener referencia histórica de ningún tipo porque nadie lo vio en un colegio, no perteneció a ese colegio, no tuvo compañeros de ahí. En la universidad nunca estudió con alguien que le pueda decir, ah, ¿te acordás de tal cosa? No, tampoco se acuerda. Recién ahí usted se da cuenta cuántas cosas lo definen a uno desde el punto de vista del arraigo. Resulta que en el arraigo, de pronto usted tiene que abrir las ventanas para admitir otra cultura, otra historia, conocer otra historia y empezar a abrir su corazón, que es lo más importante, abrir el corazón a otras personas, a otra cultura, a otra historia. Eso me parece un descorrer velos que puede llevar años, pero que necesariamente, ojalá todos pudiéramos hacerlo aún viviendo en el propio lugar de uno. Y Puki, yo le quiero devolver el favor. Sé dónde vive. Sí, yo le quería preguntar un velo individual que usted haya trabajado, que haya batallado con ese velo y lo que le ha costado irlo descorriendo. Sí, bueno, voy a referir a uno que está en proceso de trabajo. Es la susceptibilidad, ¿no? Es una característica que algunos tenemos. Por eso es lindo, ¿no? El trabajo interior. Descubrí que hasta muy pronto, hasta muy recientemente, a veces siento que cuando alguien está enojado es por mi culpa. Entonces voy cargando cruces ajenas, casi, algunas serán pues personales, pero la susceptibilidad es un exceso también de egoísmo, ¿no? Viéndolo analizado de fondo, es también un exceso, pareciera una falta, ¿no? De confianza, etcétera, pero también es un exceso de ego, es la tonta pretensión de creerse importante, ¿no? Esta tonta pretensión de creer que la vida de uno afecta al de al lado y al del frente y al de más allá. Entonces sí es un velo, voy a romper un velo, es un velo jodido, el que es una carga pesada, esto de la susceptibilidad, porque uno se siente permanentemente analizado y además juzgado y además condenado. Y luego, qué liberador, qué feliz, qué gozo. Y ese es otro punto importante. No es pues solamente felicidad o alegría, es gozo. Y qué hermoso ir familiarizando al alma con estas otras posibilidades afectivas, ¿no? Emotivas en este caso. Ha sido muy gozoso descubrir que realmente no importó tanto, que en realidad mi tía estaba enojada por otras razones, o la novia, o el amigo. Sí, ese velo me ha traído mucha felicidad, mucho gozo ir descorriéndolo, porque me ha ido ubicando en el pequeñísimo espacio que realmente ocupamos. Por eso el señor Santiago, fundador de nuestro camino espiritual, decía, instaba a ocupar un solo lugar en el mundo. Creo que parte de la neurosis de nuestros tiempos consiste en que creemos ocupar un espacio demasiado grande. Eso tengo para compartir. Les damos las especiales gracias a ellos por toda la enseñanza que nos han dado, con esa claridad, con esa entrega, con esa profundidad. Deseamos también darle la más cordial bienvenida y agradecerle mucho la presencia a todos nuestros queridos participantes de Latinoamérica y Estados Unidos que hoy día nos visitan. Nos sentimos gratos y orgullosos de poder estar trabajando. Los invitamos entonces a visitar nuestra página web, la página web www.caf.org y la página web www.caf más el país que ustedes quieran cliquear.
Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y muchas gracias por la participación de esta noche. Les cuento.